tiene su línea de dónde viene, pero no es el tema ahora. El primer tema que quiero hablar con ustedes es el tema de las Escrituras. ¿Sí? Como Iglesia Bautista Trinidad creemos en las Escrituras. Creemos, fíjense lo que dice aquí, quiero leer un poco para ustedes. Creemos que la Biblia fue escrita por hombre, pero divinamente inspirado, y es un recordatorio de todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo al hombre. Es un recordatorio de lo que Dios quiere hablarle o decirle al hombre. Dice, es un tesoro perfecto de divina instrucción. Dios es su autor, o sea, de las Escrituras, y su propósito es la salvación, la verdad, sin mixtearla y sin error. Y para este propósito es, o sea, para el propósito de la salvación. Revela los principios bajo los cuales Dios nos juzga. Y por lo tanto, dice, permanecen hasta el final del mundo como el centro de la unidad cristiana y como el estándar supremo de la conducta humana, de sus credos y de sus opiniones religiosas. El criterio bajo el cual la Biblia interpreta es Jesús mismo, la persona de Jesús. Entonces nosotros tenemos la Biblia, entonces no creemos que la Biblia simplemente sea una palabra que se aproxima a lo que Dios quiso, sino que creemos que la Biblia es exactamente lo que Dios quiso que quedara escrito. No es como que Dios inspiró al hombre. Si hablamos de la inspiración así de una manera rápida, la inspiración es no solamente que fueron emocionalmente tocados esos hombres para comenzar a escribir poemas acerca de Dios. Lo que se refiere a la inspiración, buenos días, lo que se refiere a la inspiración es que Dios tomó la vida de esos hombres y usó la boca, la mente, sus corazones y los usó completamente a ellos para que quedara escrito exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Eso es la inspiración divina. ¿Sí? No es como que la Biblia de repente, ¿han escuchado cuando la gente dice, pero la Biblia se contradice? ¿Lo han escuchado? Y regularmente esa crítica, ¿de quién viene? Del que no tiene conocimiento. Del que no conoce la Biblia, ¿verdad? Del que posiblemente no cree en Dios. Y la crítica siempre va a venir de una alta crítica, posiblemente de gente a veces estudiada, que regularmente no cree en el Dios de la Biblia. Y se agarra de algunos conceptos que simplemente es falta de... Por ejemplo, agarra los evangelios y en un evangelio uno de los autores dice, dice que eran 2 ciegos, pero el otro autor de otro evangelio dice que nada más era un ciego. Entonces tú dices, ¿quién tiene la razón? La Biblia se está contradiciendo. Mientras la persona no entienda que son 2 ángulos diferentes, ¿verdad? Que una persona alcanzó a ver esto y otra persona está viendo esto más, la persona no va a poder entender, ¿verdad? Que se está tratando de 2 ángulos diferentes. Y que el punto o el énfasis del evangelio era enseñar algo muy práctico, doctrinal en ese momento, pero te está dando las opiniones de 2 personas de 2 ángulos diferentes. Si entráramos en el tema, posiblemente tendríamos que concluir que eran 2 ciegos y no solamente uno. Pero uno de los autores bíblicos puso más hincapié o atención nada más en uno de ellos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Entonces, si hablamos de las Escrituras, ¿verdad? Podemos ir a algunos textos, particularmente. Si pudiésemos hablar del más exacto, del más profundo en cuanto al tema, vayamos a 2 de Timoteo 3, 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Estamos hablando de las Escrituras. Creemos en la inspiración de las Escrituras. Creemos en que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es exactamente las palabras que Dios quería que quedaran escritas para nuestro beneficio y con el propósito de la salvación. Vamos a leer 2 de Timoteo, ¿alguien lo tiene? 3, 15 al 17. Y estamos hablando de doctrina, de qué creemos como iglesia, para prepararlos para los que quieren ser miembros. ¿Ya lo encontró alguien? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra ahí, inspirada, es soplar. Viene del soplo de Dios. Entonces ahí está Timoteo. ¿Desde cuándo se sabía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. Se las enseñó su mamá y su abuela. Eso lo vemos escrito más adelante en parte de las escrituras también. Entonces, toda la escritura es toda la escritura, todo lo que tenemos como la escritura, ¿verdad? Que es desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Dice, y útil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, creemos en las escrituras y particularmente, ¿qué es lo que creemos en las escrituras? Que es muy interesante que entendamos como iglesia que estamos aquí. Miren, las escrituras no las podemos interpretar como nosotros queremos. ¿Han escuchado estas palabras? Las escrituras se interpretan a sí mismas. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso de que las escrituras se interpretan a sí mismas? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vayamos rápido a Corintios, primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 5. ¿Ya están ahí? Bueno, regrésense poquito. Primero a los Corintios capítulo 2. Me pasé una página. Quiero hacer un ejercicio muy rápido. Miren, cuando nosotros hablamos de las escrituras, lo que mayormente se comete, el error que más se comete es agarrar un versículo de alguna parte de la Biblia y utilizarlo para decir todo lo que tú quieras decir acerca de ese versículo. Vamos a decir, por ejemplo, allí en el capítulo 2, ve al verso 10. Primero a los Corintios capítulo 2, verso 10. ¿Lo tienen ahí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué podrías sacar de conclusión de ese verso si solo lees ese verso, el verso 10? Los quiero hacer que piensen un poquito, ¿ok? Porque si les ayudo a pensar, van a entender cómo se interpreta la Escritura. Lo voy a leer otra vez. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué podemos sacar de ese verso si solo lo escuchamos así? Se podría malinterpretar pensando que no necesitas leer la Biblia, por ejemplo, que Dios te va a revelar las cosas. Okay. ¿Alguien más que nos ayude? A entender a Dios se entiende por el Espíritu. Entender a Dios se entiende por el Espíritu. Ok. Que no necesitamos leer las Escrituras. Finalmente, necesitamos leer más arriba para poder entender cuando dice la parte, pero Dios nos la reveló. ¿Nos reveló qué? Pero Dios nos reveló qué. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cierto? Si yo no voy más arriba, no voy a entender de qué tipo de revelación, pero Dios nos la reveló. ¿Nos reveló qué? ¿De qué cosa nos está hablando? ¿De sus palabras de Él? ¿De qué nos está hablando? Entonces, lo que se tiene que hacer es ir hasta arriba, hasta el capítulo 2, y yo voy a comenzar a leer por aquí de una manera rápida para poder entender a lo que se refiere ese verso. ¿Listos? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿De qué está hablando? De palabras. Cuando él fue como predicador a los corintios, no fue con excelencia de palabras humanas. No fue con mensaje de sabiduría, de filósofos, de gente que tenía una posición en alguna posición política que era muy estudiada. No fue con palabras de humana sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi predicación que les prediqué no fue con palabras de humana sabiduría, fue con el mensaje de un Cristo que muere en la cruz y resucita en favor de aquel que se arrepiente y confía en Él. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
¿Cómo se sentía Pablo en ese momento cuando les predicó a los corintios? Con miedo. Con temor, con inseguridad. ¿Sí? Si tú muchas veces cuando le compartes el evangelio a alguien te da de repente temor, también a Pablo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Nota esa palabra otra vez. ¿De qué está hablando él? De palabras. Lo miramos en el verso 2, palabras de humana sabiduría. Verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nos estamos acercando un poquito a lo que habla el verso 10, pero nos las reveló a nosotros. ¿Nos reveló qué? ¿Las palabras de quién? De Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo se interpreta la escritura? Se interpreta de la misma manera como cuando a ti te dan un libro en la escuela y te piden que leas todo el libro y que no solamente leas una página del libro. Se interpreta de la misma manera, así como cuando tu persona que tiene, dicen en inglés, que tiene un crush on you, que está enamorado de ti y te manda una carta, tú no quieres leer solamente parte de la carta, ¿cierto? ¿O sí? No. ¿No? ¿O sí? Tú quieres leer toda la carta, porque ¿qué pasa si no lees toda la carta? No sabes todo lo que... No vas a entender bien el mensaje, no vas a entender el corazón de la persona, no vas a entender el contenido de lo que te está tratando de expresar. Y tú puedes malinterpretar si no lo haces todo completo. Entonces, ahí termino porque no me da el tiempo. Entonces, finalmente, lo que dice el verso 10 es, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué fue lo que le reveló a los apóstoles? ¿Qué palabra le reveló a los apóstoles que nos están dando a conocer ahí? Que la predicación de Dios no es con palabras de humana sabiduría, sino con un Cristo crucificado. Esas fueron las palabras que el Espíritu le reveló ¿a quién? A ellos, a los apóstoles. Y ellos nos las escribieron para dárnoslas a conocer. Ya no necesitamos nosotros entrar en un trance, ¿verdad? Así, como que para que Dios venga y nos revele algo. No, ya está revelado. Ya nos las reveló. A ellos se las reveló por el Espíritu y nos las dejó escritas. Y ahora lo que el Espíritu hace, nos abre el entendimiento para que comprendamos lo que ya está escrito. Dios no va a hablar otra cosa que no esté aquí. Dios no va a usar otra cosa que no esté en la Escritura. Porque acabamos de leer en Timoteo, ¿qué leímos? Todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Todas las Escrituras. Y las Escrituras están ya plasmadas, ¿verdad?, en papel para nosotros. Entonces, como iglesia bautista, nuestro mensaje de fe es: creemos en las Escrituras y que quedaron escritas tal como Dios quería que quedaran escritas. Pero para que nosotros las entendamos necesitamos leerlas bien, aprender a leerlas, ¿sí? No sé si quedé claro más o menos con ese ejemplo. Hay que leerla, si es una carta hay que leerla, si es un libro hay que leerlo completo, porque el autor puede estar expresando en el capítulo 5 de esa misma carta cosas que ella se refirió anteriormente en el capítulo 1. Y si tú no lo lees completo, vas a hacer una de cosas que lo que vas a decir se va a parecer a lo que dice el texto, pero posiblemente no estés diciendo lo que la intención del autor, lo que él quiso decir. Va a ser difícil que te acerques a la intención del autor. Ok, la segunda cosa que creemos en Dios. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Es inteligente, es espiritual, es una persona, es el creador, es el redentor, es el preservador y el gobernador del universo. Son muchísimos términos, no vamos a explicar cada uno. Dios es infinito en santidad y en perfección. Nosotros le debemos a Él nuestro amor más alto, reverencia y obediencia. El eterno Dios se revela a nosotros como un Padre, pero como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dice con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o persona. A veces traducir being, a veces es difícil traducirlo. Sí. Creo que lo que más se apega es hacer, ¿verdad? Sí. Lo dije mal, porque sí podemos hacer una distinción entre personas, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces miren, las Escrituras son difíciles de entender y aún en ocasiones para el cristiano. No pretendemos ni pretendo que seamos creyentes que decimos, comprendo todo a la perfección. No, porque yo aún me cuesta trabajo en mi mente conciliar cómo es que es un Dios, pero son tres personas. Y está muy claro en toda la Biblia. ¿Verdad? ¿A poco es fácil de comprender eso? Yo se los explico a mis hijos y hasta ahorita no les queda claro, ni a mí tampoco. Pero la Biblia te afirma que es un Dios
pero que son 3 personas. Y si quieren ver esto en un versículo muy clave, Deuteronomio capítulo 4. Un solo Dios. No son 3 dioses, porque muchos van a decir, no, ustedes, la Trinidad es diabólica porque ustedes creen en 3 dioses. No, no creemos en 3 dioses, es un solo Dios, pero son 3 personas. Deuteronomio capítulo 4, verso... Perdón, bríncate al 6. No es el 4, el 6. Deuteronomio capítulo 6. Verso 4. ¿Alguien lo puede leer de favor? 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y cuando habla de uno es, habla de unidad, es uno. Y entonces, bueno, ¿cómo está eso de que es uno, pero son 3 personas? La Trinidad está por todas partes en la Biblia, pero más sin embargo no encontramos el término Trinidad. No vas a encontrar la palabra Trinidad. Entonces muchos dicen, bueno, como la palabra Trinidad no existe en la Biblia, eso es un invento. Un grupo que particularmente habla de eso son los testigos de Jehová. Pero el simple hecho de que tú no encuentres la palabra Trinidad no quita la realidad de que esté muy claramente en la Biblia. Por ejemplo, vayan a Génesis. Génesis capítulo 1. Desde el principio aparece la Trinidad. Verso 26 de Génesis 1. ¿Alguien lo lee de favor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 26. Entonces dijo Dios, singular. ¿Sí? ¿Saben lo que es singular? En inglés, ¿cómo sería singular? Bueno, ahí me va a ayudar con el inglés. Y después de que dijo Dios singular, inmediatamente después de los 2 puntos, o sea, dijo Dios, 2 points, 2 puntos. Esto es lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Plural. ¿Ah? Hagamos, plural. Singular dijo Dios, hagamos. Dios está diciendo, vamos a hacer. ¿No te confunde un poco? Dios habla como que Él es uno, pero después de los 2 puntos Él dice, somos varios y vamos a hacer. ¿Sí lo ves ahí o no? Sí. Y si me voy así por toda la Biblia no acabaría, hay muchos textos, ahí es un párrafo, son demasiados textos, no tengo el tiempo para todos. Pero esto lo miras mucho en la Biblia, Dios siempre hablando a veces en plural. Hagamos. ¿Por qué el hagamos en plural? ¿Quién más está involucrado ahí, aparte del Padre? El Hijo y el Espíritu de Dios. Los 3 están ahí involucrados. Si tú vas a Colosenses, a la carta de Colosenses, Dios como Padre se menciona muy poco, pero aparece el Señor Jesucristo como Dios, como el creador del universo. Y tú dices, wow. ¿Qué no se supone que es el Padre, el creador del universo? Bueno, es que Jesucristo es Dios también. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios y Él es el creador de todas las cosas. El Dios que se hizo hombre, que se encarnó y que habitó entre nosotros hace 2000 años como hombre, es el mismo creador del universo. Entonces, vamos a pasar algunos textos, por ejemplo, que se refieran a Dios como al Padre como Dios. Ya lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿sí? Jehová uno es. Quiero leerle algunos textos en cuanto al Hijo. Vayamos a textos también son demasiados, pero me voy a ir a uno muy marcado. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. La Biblia le da la divinidad a los 3. Y dice que están perfectamente unidos, indivisibles, en cuanto habla acerca de su divinidad. Juan 1:1, alguien de favor que lo tenga. En el principio era el verbo, y el verbo era con
con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo ahí en el texto? La palabra verbo es acción, ¿sí? Para los que están en la escuela todavía, la palabra verb es acción, action. Lo que él está diciendo es que la acción, la palabra de Dios que está escrita en el Antiguo Testamento, Jesús es la acción de esa palabra. La palabra se hizo carne actuada, en acción. La palabra de Dios ya no es escrita para los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora esa palabra se ha hecho un hombre y la pudieron ver, como dice Primera de Juan, al que nosotros vimos, al que nosotros tocamos, porque los apóstoles aún lo pudieron tocar. Estuvo con los apóstoles, ellos estuvieron frente a frente, cara a cara, y miraron a la palabra en acción, la palabra actuando. Entonces esa palabra actuando dice que en el verso, lo voy a volver a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, y Jesús era con Dios, y el verbo era con Dios. Perdón, era Dios. Particularmente el grupo de los testigos de Jehová le quita el artículo era y le pone el artículo un Dios. Y ya cambió. Cambió totalmente ya. ¿Qué diferencia puede haber entre decir y el verbo era Dios? Está haciendo a Jesús, que es la acción de la palabra de Dios, igual al Padre. Era Dios, o sea, está igualando a los dos. Si tú le pones y el verbo era un Dios, ya ese artículo cambió la oración totalmente. Tú ya estás diciendo que Jesús es también otro Dios, no el mismo que el Padre, pero otro Dios. Entonces, astutamente los que han hecho la traducción de los testigos de Jehová, pues han cambiado muchos artículos que no están en el original griego para que justifique lo que ellos enseñan. Y particularmente lo que el testigo de Jehová hace, le quita la divinidad a Cristo. Cuando tú le quitas la divinidad a Cristo, estás torciendo el evangelio, ya es otro evangelio diferente. Ya no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia muy insistentemente le da a Cristo la divinidad, que Él es Dios mismo. Y si tú no estás convencido, lee Colosenses. La carta a los Colosenses está demostrando la divinidad de Cristo. Es el propósito de la carta, para eso se escribió, para combatir a los herejes que en aquel tiempo le estaban ya quitando la divinidad a Cristo. Y uno de los que se la estaban quitando es conocido como Arrio, en inglés Arius. Ese hombre Arrio comenzó un ataque en contra de la divinidad de Cristo, y la creencia del testigo de Jehová viene de Arrio. Viene desde el siglo más o menos tercero, 300 años después de Cristo. Eso quiere decir que por 300 años después de que Cristo dejó la iglesia, siempre se había enseñado que Cristo era Dios. Hasta que comenzaron algunas herejías destructivas a comenzar a dividirse de la iglesia. Y aún históricamente lo podemos validar y comprobar, lo podemos ver en las escrituras, lo que muchos hombres han hecho. Igualmente con la Trinidad, los que han quitado la Trinidad a Dios, vas a la historia, te vas a dar cuenta de lo que los primeros padres apostólicos enseñaban. Y más o menos todas las herejías empiezan como del siglo II en adelante. Las herejías comienzan cuando los primeros apóstoles comienzan a morir, dejan a los padres apostólicos, y muchos de ellos comienzan a morir por causa de las persecuciones romanas. Entonces se comienza a destruir toda una generación que enseñaba las escrituras, y comienzan a surgir muchas herejías destructivas, cuando ya muchos de los testigos de Jesús que todavía vivían en la primera generación podían testificar acerca de lo que Jesús había enseñado, porque había muchos testigos todavía. Y es lo que ha pasado con el tiempo. Por eso cualquier persona que te llegue con la Biblia y te diga que te va a enseñar de Jesús, y te agarra un versículo en cualquier parte de la Biblia y te dice, oh, mira lo que dice la Biblia, pero como tú ya has aprendido a leer el contexto de cada texto, tú le dices, a ver, vamos a leer desde arriba, vamos a leerlo todo el capítulo completo. Porque mucha gente piensa que Dios hizo la Biblia como un libro mágico, y Dios no hizo un libro mágico. Dios utilizó la inteligencia de los seres humanos y la capacidad que el hombre tiene para crear exactamente lo que Él quería que quedara escrito. Entonces quedó escrito como un libro, 66 libros, y hay que estudiarlos. Si fuera mágico, fuera suficiente que yo le hiciera, Señor, pásame la sabiduría, pero no te va a pasar nada.
A menos de que la abras y la estudies. No solamente la leas, la estudies, la medites, la aprendas, la guardes en tu corazón. Entonces, por eso que podemos entender por qué muchos hombres han hecho lo que han hecho, porque han agarrado un sinnúmero de versículos para sacar un sinnúmero de explicaciones que nada tienen que ver con todo el texto completo. Ok, el Espíritu Santo es Dios. También creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él también es Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Él inspiró a hombres para que escribieran las Escrituras. A través de la iluminación, Él los capacitó para que entendieran la verdad y así exaltaran a Cristo. La obra del Espíritu Santo es darle convicción al pecador de su propio pecado y de la justicia de Dios y del juicio de Dios. El Espíritu Santo llama a los hombres hacia el Salvador, o sea, a Jesús. Y el Espíritu Santo produce los efectos de la regeneración. El Espíritu Santo cultiva el carácter cristiano. El Espíritu Santo conforta al creyente y lo va restaurando, dándole dones espirituales para que pueda servir a Dios en su iglesia. El Espíritu Santo pone un sello en el creyente, dándole aseguranza o seguridad de que es un creyente y lo va a llevar cada día más hacia la estatura de Cristo, o sea, pareciéndose cada vez más a Cristo. Dice, Él alumbra y le da poder al creyente en la iglesia para adorar a Dios, para evangelizar y para servicio. Y comienza a ver un poquito de la obra del Espíritu Santo. Entonces, podemos ir a partes de las Escrituras. Déjame ir a un texto muy particular. Quisiera ir a algún texto de Hechos. Vayamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 13, donde vemos al Espíritu Santo como persona y no simplemente como una fuerza. Muchos movimientos han hecho del Espíritu Santo que solamente es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. La Biblia no le da ningún título de fuerza al Espíritu Santo, más bien habla del Espíritu Santo como si fuese una persona que tiene su propia mente, que tiene su propia capacidad intelectual para hablar, para hacer cosas. Hechos capítulo 13. ¿Están ahí? ¿Alguien le habla de favor? Un poquito ahí. ¿Uno? Sí, sí, del 1 en adelante. Léanlo, por favor, el que lo encontró. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, a Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ok, hasta ahí nomás. Vean la parte donde dice, ministrando entonces al Señor y ayunando, coma, ¿qué dice ahí después de la coma? Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, atributo de personalidad. El Espíritu Santo está hablando ahí. No está diciendo la Escritura, y Dios el Padre habló a través del Espíritu Santo y lo usó para hablar. Le está dando una personalidad al Espíritu Santo al ponerlo individualmente y al referirse al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló y dijo. Es un atributo de personalidad, así como cuando tú hablas, cuando tú te expresas tu mente y tus ideas, tienes tu propia individualidad. Y eso es lo que la Escritura hace con el Espíritu Santo. Entonces, creemos en un Dios que está tan perfectamente unido que no se puede dividir, pero son tres personas, aunque a tu mente le cueste trabajo entenderlo y comprenderlo. Uno de los apóstoles mismos dijo, ¿verdad?, que en las Escrituras hay cosas difíciles de entender, las cuales los inconstantes tuercen. Entonces Dios Hijo
Va a ser un poco confuso, pero entiéndanme, hay cosas en las Escrituras que solamente podemos acercarnos a ellas lo más que podemos y no más. No querramos inventar cosas. Nos vamos a acercar lo más que podamos y no vamos a poder más. No pretendamos conocer esto a la perfección porque no nos va a dar nuestra mente humana. No nos va a dar. Porque es un Dios, pero 3 personas. Es uno, pero son 3. A ver, por favor, explícame, dame a entender. Entonces es un Dios completamente unido, ¿sí? Un triángulo es la imagen que puede ayudar a expresar un poco. El triángulo es una sola unidad, pero ¿cuántos lados tiene el triángulo? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. ¿Ok? Pero el Padre no es en el sentido como personas. El Espíritu no es el Hijo. Y el Hijo no es el Padre. Porque son 3 personas diferentes. ¿Sí? Entonces no sé cómo te quedas, pero no necesitas llegar a una perfecta comprensión más de lo que las Escrituras te enseñan. No sé cómo quedan en su mente, pero es el mejor ejemplo que vas a enseñar. Porque esto lo enseñaron aún los padres apostólicos. Los padres apostólicos fue la siguiente generación que vino después de los apóstoles. Entre ellos tenemos, les leí algunos de ellos, Policarpo, ¿qué otro se me puede venir? Clemente fue uno. Clemente, Eusebio. Fueron padres apostólicos, le llaman a la primera generación que viene de discípulos después de los apóstoles. Después de esos apóstoles ya no hubo más apóstoles, porque ninguno de los padres apostólicos proclamó ser apóstol, ni se ponía en título de apóstol. Pero ahora en la modernidad tenemos apóstoles modernos, que el hombre se ha puesto títulos. Pero bíblicamente, históricamente, ellos sí siempre lo han enseñado, porque no se puede acercar uno más que a eso. Los 3 son Dios, pero cada uno es una persona diferente. Y tú los miras actuando a lo largo de toda la Biblia. En Génesis, aquí miras moviéndose en el capítulo 1 y el Espíritu de Dios se movía. Él actuando, Él obrando. Y luego el Padre, y Dios dijo, pero dice, hagamos, involucrándolos a los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 haciendo, los 3 actuando. Vemos al Hijo, ¿verdad? Vemos al Hijo diciendo que Él es mismo Dios. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Se ofendían. ¿Por qué se ofendían los fariseos? Siendo hombre se hace a sí mismo Dios. Los fariseos estaban entendiendo lo que Jesús les estaba proclamando, que Él era Dios. Jesús nunca negó ser Dios. Él mismo se atribuyó el título de Dios. Entonces, eso como iglesia lo creemos, eso la iglesia siempre lo ha creído. De ahí nos vamos a brincar a la doctrina del hombre. Vamos a tratar de hacer el mejor tiempo posible. Doctrina del hombre, que sería como el punto 3. El hombre ha sido creado como un especial acto de Dios a su propia imagen, y ha sido el trabajo de coronación de la creación. O sea, el hombre fue como lo más bonito de la creación, si le podemos llamar así. Fue como la cherry en el pastel, arriba. Eso no quiere decir que sea, ¿cómo decirlo? Hay veces nosotros los seres humanos convertimos al hombre en un dios. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia. ¿Qué ha hecho el hombre con los hombres? Ha hecho dioses de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, los faraones los hacían casi dioses. Los emperadores, los romanos, ¿qué hacían con los césares? Los hacían dioses. ¿Qué hacíamos nosotros como mexicanos? Los hacemos dioses, el dios de la lluvia, Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, y échale la lista. Entonces siempre el hombre tiene una tendencia a adorarse a sí mismo, a hacerse dioses a su propia imagen y a su propia semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo muy particular que refleja a Dios. En su creación, al tú verte en el espejo, reflejas muchas cosas, que tal vez no podamos verlas todas, pero reflejas. No quiere decir que no nazcamos a veces con un pequeño defecto en el cuerpo, no. Pero el simple hecho de tener el cuerpo que tenemos, la simetría que tenemos en el cuerpo, el diseño del cuerpo, muchos detalles muy particulares del diseño del cuerpo, que al tú observarlo, al tú estudiarlo, al ir a su DNA, que son las células de la sangre, encuentras que hay información en esas células. Y para que haya información, ahí alguien la tuvo que poner ahí.
Tú no puedes agarrar información y esperar que por tú aventarla así se ordene el mensaje. Entonces, el mensaje, para que sea coherente, alguien lo tiene que agarrar y lo tiene que acomodar. Entonces, cuando tú vas a las células del hombre, tú encuentras que la persona que tú eres es porque tienes información en tu sangre que determina cómo vas a ser. Tu cuerpo simplemente está obedeciendo la información que contiene dentro desde que naciste, por la semilla de tu papá y por la semilla de tu mamá, y Dios te concibe en el vientre de tu mamá, y tú eres la persona que eres porque hay información contenida en esas células de tu sangre. Y eso da evidencia a un creador. ¿Por qué? Porque hay inteligencia, hay información acomodada inteligentemente. No puede haber información si no hay inteligencia. Y entonces ese es uno de los grandes argumentos de que la inteligencia no proviene de la nada. La inteligencia siempre proviene de una mente inteligente, de una mente que ordena las cosas. Entonces, ¿cuál es la cuestión con el hombre? Que el hombre tiene la imagen de Dios. Entonces, Adán y Eva tenían libertad. Ellos eran los únicos dos seres humanos que realmente tenían lo que es conocido como libre albedrío. Muchos hombres de ahorita son libres, pero son libres en el sentido de que deciden cuándo se bañan, deciden cuándo comen, deciden qué comen, deciden cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tienen el poder para poder decidir adorar al Dios verdadero. Porque si así fuera, ve a lo largo de la historia y ve todos los dioses que hemos inventado como seres humanos. Estamos en una condición de muertos espirituales. Cuando Adán y Eva pecan, ellos sí eran libres porque no tenían pecado que los influyera para tomar decisiones. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, voluntariamente pecan sin tener pecado en sus vidas. Pero cuando empiezan sus hijos ya no son libres en el sentido de Adán y de Eva. ¿Qué fue lo que le sucedió a la generación que viene después de Adán y de Eva? Nacieron pecadores. Nacen pecadores. Ya los niñitos de ellos comenzaron a crecer, ¿verdad? Y tú comienzas a ver los efectos del pecado. Un niño mata a su hermano. Después un hombre crece y tiene 2 mujeres. Y comienzas a ver, ¿verdad?, las diferentes ramas de ramificación del pecado. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a nosotros, al ser humano? Bueno, vamos a hablar del ser humano que no tiene a Dios. El ser humano que no tiene a Dios tiene libertad para hacer ciertas cosas, pero no es libre en el sentido de que es esclavo del pecado. No puede decidir cuándo peca y cuándo no peca. Es esclavo del pecado. ¿Recuerdan las palabras cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer? Y les comienza a hablar de cuestiones muy particulares ellos querían matarlo a él. Entonces comienza a hablar de Satanás como el padre de mentira, como aquel que está influenciando a este mundo, ¿verdad?, para guiarlo hacia lo que es la mentira y la falsedad. Y Jesús, cuando los comienza a confrontar, comienza a hablar acerca del pecado, más que como una simple opción que tú determinas hacer, sino más bien como un poder que te tiene cautivo. Entonces, cuando tú naces, ¿quién de ustedes aquí nació y decidió ser un pecador? A ver, alguien que levante su mano. ¿Quién de ustedes nació a decidir venir a este mundo siendo un pecador? ¿Por qué no decidiste venir a este mundo sin pecado? Así como Adán y Eva. No puedes. Que no puedes. Te guste o no, naces en pecado. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado? Aunque seas el más grande o el más joven o el más grande de edad. ¿Habrá alguien aquí que no ha pecado? No. Entonces, por eso debemos entender a qué nos referimos cuando nos referimos a libre albedrío. El hombre que no tiene a Dios es libre en el sentido de tomar decisiones, pero no es libre en poder venir a Dios. No es libre para poder decir: lo único que me hace falta es que me expliquen intelectualmente el Dios verdadero y lo voy a comprender y lo voy a abrazar. No, porque el hombre está completamente muerto, espiritualmente está muerto. Cada que intenta tirarle al Dios verdadero siempre falla. El hombre en su propia condición no puede venir a Dios. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Romanos capítulo 3.
No puedo entrar profundamente a todo, pero es nada más algo así rapidito. Después tal vez con el tiempo puedan ir haciendo preguntas clase por clase. No estamos en la condición de Adán y de Eva. El incrédulo no está en la misma condición del creyente tampoco. Tenemos que hablar de la diferencia entre uno y otro. Y todavía no estamos en el cielo donde únicamente vamos a ser libres para adorar a Dios. Ya no vamos a pecar, ni siquiera va a haber opción de pecar. Entonces por eso tenemos que hablar, tenemos que entender bien a qué nos referimos con libre albedrío, ¿verdad? Y espero no haberte confundido, espero que por lo menos te haya ayudado un poco a pensar que no es tan fácil decir, oh, soy libre. Cuando alguien me dice, oh, eres libre, y sí es libre, pero es libre para pecar, porque ama su pecado. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona dice, a mí me encanta ver pornografía, y yo lo hice libremente porque quise. Pero vamos a poner el ejemplo del creyente. El creyente miraba pornografía, pero Dios obra en su corazón. Entonces resucita una nueva vida espiritual y comienza a ver la pornografía y dice, ya no quiero. Ya no quiero. O sea, puede ser que llegue a mirarlo otra vez y a pecar, pero internamente ya lo aborrece, ya no lo quiere. Entonces el incrédulo es libre para pecar porque ama su pecado. Y el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, puede todavía pecar, pero ya no es libre porque hay algo que internamente le dice, yo no quiero eso. Porque ahora el creyente ya no es esclavo de su pecado, ahora se convirtió en esclavo de un nuevo dueño. Entonces el nuevo creyente no es libre tampoco en el sentido libre de ninguna influencia, ahora es esclavo de Dios. Era esclavo del pecado y pecaba libremente y se gozaba en su pecado porque su naturaleza misma estaba muerto. Pero cuando ahora ha sido cambiada su naturaleza, ahora es libre para querer a Dios y para desear a Dios porque internamente le fue cambiado el corazón. Es cuestión de naturaleza. El interior necesita ser cambiado, completamente regenerado, para que la persona pueda realmente venir a Dios y amar a Dios. Entonces, Romanos 3, ¿alguien lo tiene? Lean nada más una pequeña porción para que entiendan lo que es la muerte espiritual. Romanos capítulo 3. ¿Desde el 1? Sí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si en nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Perdón, sabes que te retrocedí mucho. 3 del 9 en adelante. Eso es el contexto y va a ayudar, pero del 3 al 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, ¿sabes? Ni siquiera uno. Particularmente esto me llama la atención. No hay un justo ni aun uno. El verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo viniste a Dios si no lo estaban buscando? Él me encontró. Él te tiene que salvar. Él tiene que obrar en ti. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a la conclusión y decir, bueno, es que yo vine a Dios, yo estaba buscando a Dios. Y es una explicación muy natural porque obviamente como seres humanos nosotros estamos actuando y no creemos que lo que estamos actuando sea falso, es real para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a experimentar en nuestro corazón la búsqueda por Dios, la experimentamos como algo real en nuestro corazón, en nuestro ser. Solamente que nosotros nunca nos preguntamos cuando realmente sucedió el cambio de corazón. Nunca nos detenemos a pensar cuándo Dios nos regeneró, cuándo Dios obró y me sacó de muerte a vida, como habla por ejemplo Efesios capítulo 2. Y estando muertos en delitos y pecados, se los dio vida. Bueno, es que yo tuve que querer primero para que Él después me cambiara el corazón. Va en contra de lo que la Biblia enseña, porque tú no vas a querer, porque dice la Biblia que tú no quieres, eres enemigo de Dios. O sea, muchas veces nosotros pensamos que
La única razón por la cual no queremos con Dios es porque éramos un niño que nacimos y éramos un niño inocente, pero de repente nos comenzó a influenciar el pecado y eso nos hizo que ya no quisiéramos con Dios. Pero lo tenemos a pintar como que si cuando éramos niños en una ocasión de nuestras vidas quisimos con Dios. Pero no, hermano, no te confundas, porque un niño nace en pecado. Un niño nace como enemigo de Dios. Lo podemos ver en las Escrituras. O sea, no hay ningún niño que no nazca con pecado y que no esté cautivo por el pecado. Si un niño naciera inocente, como lo decimos, ese niño tendría que siempre hacer todo lo que él hace para la gloria de Dios, absolutamente todo lo que él hace para la gloria de Dios. Desde cómo le obedece a sus papás, desde cómo cuando pide algo y le dices no, la manera como contesta, no tendría que ser solo en base a él portarse bien y centrarse en él mismo. Tendría toda su vida que girar alrededor de la gloria de Dios y siempre actuando todo para la gloria de Dios. Y dígame un solo ser humano que haga eso. Si hay veces nosotros como cristianos batallamos para vivir para la gloria de Dios. Nos levantamos y en lugar de pensar en la gloria de Dios, andamos pensando en lo que vimos en la televisión el día anterior. ¿Sí o no? O andamos pensando en nuestros problemas, o andamos pensando en esto otro. Entonces, creo que nos llegamos a confundir porque el pensamiento humano ha influido un poquito a la doctrina de la Biblia en el sentido de que en lugar de centrarse en Dios, se han centrado en el hombre. Y han querido poner a esos niños que nacen como que si fueran inocentes. Hermanos, no son inocentes. Una cosa bien diferente es que no tengan la capacidad para recibir y entender el Evangelio y que hay salvación en Cristo, y para que comprendan a la perfección su condición pecaminosa, posiblemente no tengan la capacidad. Y se necesita que Dios tenga misericordia de ellos. Pero no podemos llegar a la conclusión de que son inocentes. Eso es antibíblico. No hay ningún niño que sea inocente. Si hubiera niños inocentes, habría adultos inocentes. ¿Me explico? Y todo niño que nace aquí está representado por ustedes como personas ya adultas, desde niños y jóvenes y adultos y personas más adultas, y todos experimentamos este problema con el pecado en nuestro ser. Entonces, no hay ninguno que busque a Dios, porque el hombre no quiere a Dios. ¿Sabes qué tipo de Dios quiere? ¿Qué tipo de Dios te imaginas que quiere? Un Dios centrado en Él mismo. Por eso cuando tú piensas en los romanos o en los aztecas, ¡ay, qué malvados! Sacrificaban niños. Cálmate. Ellos te representan a ti también. Porque si Dios no te hubiera salvado, estarías haciendo lo mismo. Si tú hubieras vivido en la generación de ellos, hubieras hecho lo mismo. Porque eso era lo popular y lo de moda. Es más, aún lo sigue siendo, pero ya no son estatuas, ahora lo tenemos bien impregnado ¿en dónde? En el corazón. Nos le postramos a cosas. Les damos tiempo, las honramos a través de actitudes, de tiempo, de dedicación, sobre todo por el tiempo que les dedicamos, y cuando nos las quitan, la manera como reaccionamos. Por ejemplo, la gente que pierde todas sus riquezas y de la noche a la mañana se quitan la vida. ¿Por qué se quitó la vida? Porque lo más valioso que esa persona tenía, donde estaba toda su esperanza y toda su confianza, era en su dinero. O cuando las personas, una pareja joven, le quitan la parejita, se quiere cortar las venas a la muchachita. ¿Sabes qué está diciendo sin decirlo en palabras? ¿Qué está diciendo? Que era su Dios. Y que no puede, y que al ser quitada a esa persona que está diciendo, me quiero morir. Eso se llama idolatría. Y se escucha muy extremo, pero es la realidad, hermanos. Debemos de mirar la magnitud del pecado como lo que es. El hombre no está enfermo espiritualmente, está muerto. Y necesita más que un poco de medicina para resucitar y venir a Dios. Necesita que el corazón le sea cambiado. Que el corazón le sea cambiado. Entonces, eso es hablando un poquito del hombre y vamos a terminar. Podemos dejarlo algunas preguntas. Todavía me falta el tema de la salvación, el tema del propósito de Dios y la gracia de Dios, el tema de la iglesia, el tema del bautismo y la Santa Cena. ¿Cómo hacerle? ¿Otro lo mandas en español? Oh, okay.